Podcast eMarketer Social, episodio 199. Hola, buenos días, tardes o noches, depende de cuándo o dónde estés escuchando o viendo este podcast. Quiero darte la bienvenida al episodio 199 y recordarte que también tienes el episodio en vídeo podcast accediendo a mi canal de YouTube en emarketersocial.info/YouTube y así conocerás personalmente, de manera virtual a mis invitados. En los distintos episodios de este podcast, charlo con emprendedores online para descubrir su faceta más humana y conocer su vida y biografía antes de tener éxito en sus proyectos en Internet. El programa muestra la realidad de emprender en la era digital y los desafíos que enfrentan los emprendedores en su camino hacia el éxito. Bueno, antes de dar comienzo al episodio de hoy, quiero hablarte de SiteGround, la empresa de alojamiento web confiable y popular que ofrece una amplia gama de servicios de alojamiento web con enfoque en la velocidad, la seguridad y el soporte al cliente. Consigue tu alojamiento web 100% optimizado para WordPress y obtén un gran descuento el primer año accediendo ahora a emarketersocial.info/SiteGround. Y ya sin más demora, te dejo con el episodio 199, la charla que mantuve con Jordi Sánchez para que lo conozcas como persona y como emprendedor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estéis escuchando el episodio del podcast. O también, ya sabéis, podéis verlo en vídeo y de esta forma vais a conocer, en este caso, a mi invitado en mi canal de YouTube, Tony Herrera, Marketer Social. Podcast y video podcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Hoy tengo un invitado. Mi invitado es Jordi Sánchez, cuya especialidad, es mentor. Mentor especialista en ayudar a ganar tiempo para la estrategia de tu negocio digital. Normalmente para emprendedores. No me corresponde a mí y tampoco es lo principal de este episodio y de todos los episodios de este programa, el hacer publicidad, propaganda y demás, sino que conozcáis a mi invitado como persona. Y en este caso, como ya he dicho, es Jordi Sánchez, al cual lo primero que voy a hacer va a ser saludarlo. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes casi ya para nosotros. ¿Qué tal? Sí, un placer, Tony. Muy bien, con muchas ganas de estar aquí contigo hablando y abierto a todo, a contar un poco, a ver qué sale por aquí. Perfecto. Bueno, pues lo que va a salir va a ser tu historia, tu biografía. Sí, en la parte final vamos a hablar un poco del tema de emprendimiento, ¿no? Y promocionar un poco tu sitio web y demás. Pero vamos a ir por la base. El objetivo de este podcast, en este caso, es que conozcan a Jordi Sánchez como persona, empezando por la infancia, los estudios y demás, en la carrera, y luego ya entraremos en la parte del paso del trabajo y el mundo del emprendimiento. Así que coméntanos, Jordi, tu historia, la biografía de Jordi desde niño hasta donde tú creas oportuno. Adelante. Muy bien, pues mira, yo nací en Granollers, que está cerca, un municipio cerca de Barcelona. Pues bien, hace 32 años ahora mismo. Bueno, ahora 33 ya en breve. Y la infancia, pues nada, muy especial, muy tranquilita, muy bien. No hay
cosas muy, justo la primera parte de la infancia, cosas muy relevantes. Pero sí que cuando voy creciendo, pues voy viendo ese espíritu de emprendedor desde el principio, ¿no? Yo organizaba cosas, ¿no? Con el cole, incluso con los profesores me llevaba súper bien para organizar cosas. Pues, yo qué sé, desde torneos de baloncesto hasta carreras, hasta cosas, ¿no? Que colaboraba organizando con profesores y con compañeros. Y también a nivel, pues, de otras cosas, ¿no? A nivel informático, pues yo hice mi primera página web con 12 añitos. Bueno, pues un poco me movían todo lo que podía, ¿no? Tenía como prisa para hacer cosas porque, bueno, por ejemplo, cuando yo iba a la ESO, ¿no? Digamos, incluso me planteé, estuve investigando cómo poder hacer el bachillerato en vez de 2 años en uno. Tenía como prisa, ¿no? Para acabar de estudiar y ponerme a hacer otras cosas distintas, ¿no? Y al final eso creo que me ha caracterizado bastante, ¿no? Esa prisa por vivir en el futuro, que bueno, hay cosas que está bien y hay cosas que tenemos que controlar, ¿no? No siempre tenemos que poder vivir en ese futuro esperado, ¿no? Sino que hay que asumir que hay que vivir el presente también. Pero siempre he ido pensando, ¿no? Hacia futuro. Y un poco quizá eso es lo que caracteriza más mi infancia. Ahora supongo que hablaremos más también a nivel de estudios y demás, si quieres profundizamos. Pero yo creo que mi infancia está caracterizada por ser una infancia muy tranquila, pero siempre pensando en como el siguiente paso, qué es lo que viene después, ¿no? Hacia dónde vamos. Yo creo Con lo que va muy cual, por ahí. tú entonces eras buen estudiante, ¿no? Un estudiante sobresaliente, porque si querías hacer los 2 años de bachiller o de la ESO en uno nada más, pues tenías que sacar buenas notas, ¿no? Sí, yo sacaba muy buenas notas y ya, bueno, empezamos a hablar más de estudios, ¿no? Sacaba muy buenas notas hasta que llegué a la universidad. Porque me era fácil. No sé, no como evidentemente buen estudiante era, ¿vale? Si no, seguramente no las habría sacado, ¿no? Pero me era relativamente fácil, ¿no? Pues asumir los conceptos, a entenderlos y luego saber aplicarlos. Para mí no era un problema si que eras buen estudiante, o sea, estudiaba, no es que lo dejara. Pero bueno, me era relativamente fácil. Cuando llego a la universidad, yo estudié Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, que es la parte de telecomunicaciones especializada en audio y vídeo, digamos. Y luego me doy ahí el portazo contra ¿no? De decir, de pasar de sacar matrícula de honor en bachillerato a unos y ceros, bueno, ceros no sé, pero unos y doses en la universidad, ¿no? Pero bueno, eso se supera, se va aprobando luego y con mejores notas a medida que van pasando los cursos de la universidad. Pero sí, la verdad es que, bueno, nunca han sido un problema los estudios para mí. Pero bueno, y al final, de hecho, compatibilicé, pensando en seguir a futuro, ¿no? En medio de la universidad metí un grado de formación, un grado superior en realización de audiovisuales, que es la parte más práctica, realizador de televisión, por decir algo, ¿no? Ser el que coordina, que de ahí vienen muchas de las cosas que he hecho después, ¿no? El que coordina el equipo de la televisión, ¿no? De los directos. Y bueno, compaginé esas dos cosas durante mis estudios. La verdad es que muy guay, bueno, Bueno, contento de haberlo hecho. es que hay un cambio muy tremendo primero de la guardería y la primaria al bachillerato, pero es que del bachillerato a la ESO a la universidad el salto es tremendo. Estás acostumbrado Totalmente. a una cosa, o sea, estás en un aula con un profesor y unos 35, vamos a poner por ejemplo 40 personas, ¿no? Y Sí, meterte en la universidad en una clase de esa con 200 personas, ¿no? O sí, sea, es que no tienen nada que ver. Y además que el catedrático raja que te raja, pizarra que te pizarra y demás, ¿no? Y ahí para preguntar, bueno, depende del catedrático con el que dieras, ¿no? Todo a base de apuntes. Cosas que normalmente, bueno, no se está muy acostumbrado de la época anterior de estudios al tema de los apuntes, ¿no? Como mucho a subrayar en los libros. O sea que A ver, sí, yo creo que cuando entré sí que el formato ya no era tan así, no eran clases tan grandes, aunque alguna creo que sí, no sé si tanto. Y sí que estaban más predispuestos, pero el formato es distinto, está claro, no es lo mismo tener la cercanía del profesor, que además, bueno, en la ESO así, ni 40, 30 o no sé si alguno menos. Pero bueno, clases más grandes. Y de hecho, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones, donde estudié en Barcelona, se caracteriza por dejar entrar a bastantes personas, pero luego filtran ahí muchísimo, ¿no? Yo creo
no sé si era un 70 o un 80% de la gente que entra en la carrera no pasa segundo curso. O sea, que es como... Y claro, de repente te ves sacando unos y dices, yo seré de esos que no paso a segundo curso, ¿cómo va eso? ¿No? Es como, wow. No, pero bueno, te acostumbras, repites las asignaturas que tengas que repetir y vas tirando para adelante. Perfecto. Entonces, ¿terminaste la carrera de telecomunicaciones o...? Exacto, yo empecé la de telecomunicaciones, bajé un poco el ritmo, la telecomunicaciones especializada en audiovisuales, bajé un poco el ritmo para mientras tanto hacer el grado de formación, Sí, que porque es la mucho más universidad práctico. te da la opción de hacer varias asignaturas sin tener que hacerlo Claro, todo, ¿no? exacto. En vez de hacer cursos enteros, hacía 2, 3 asignaturas y mientras hacía la otra formación. Aprobé primero la otra y luego acabé la universidad. O sea, sí que he acabado las dos cosas. Y aunque no me he dedicado nunca profesionalmente a eso, la verdad es que estoy contento con haberlo hecho, ¿no? Es eso de... Hay muchos emprendedores que dicen, ay, no, la universidad me la tendría que haber saltado. Podría haberme la saltado y no habría pasado nada, porque no me he dedicado a eso. Pero yo creo que lo que te da a nivel de a la forma de pensar, la forma de entender las cosas, la forma de incluso el compromiso con uno mismo, hay muchas cosas que que te da, ¿no? Aunque no sea el concepto de aplicar las matemáticas o aplicar la física o aplicar lo que sea, ¿no? Sí que te da muchas cosas en la universidad. ¿Hiciste prácticas en la universidad o...? Sí, en la universidad en sí creo que no. Venían del ciclo de formación, digamos. El ciclo de formación sí que había una parte mucho más práctica, más enfocada a eso, a la parte de televisión, digamos. Yo, de hecho, bueno, aprovecho para contarte más cosas del Sí, sí. pasado, ¿no? Yo desde los 15 años estuve colaborando en una televisión que era 100%, o sea, sí que había alguien que cobraba algo, no sé muy bien cómo iba, no me acuerdo, pero era 100% colaborativo, era todo voluntariado. Y claro, había pues de todo, desde eso, 15 personas con 15 años como yo que empezábamos ahí, hasta personas que llevaban ahí, pues de hecho es la televisión más antigua del estado, justo después de Televisión Española, digamos, ¿no? Es una televisión muy pequeñita, municipal, de cerca de donde vivía, y ya todo eso ya me iba quedando, ¿no? Y claro, hice las prácticas directamente ahí y la verdad es que esa experiencia muy buena. Bueno, ¿con cuántos años ya saliste de la universidad? ¿Cuándo acabaste? Pues no te sé decir la edad, 20 y algo, 20... A ver, no lo sé, la verdad. Bueno, Pues ¿cuántos años ahora estuviste? ¿Cuántos años? estuve 6 años. O sea, la carrera realmente son 4, el 4. grado realmente son 2, Ujú. y entre las dos, con los 6 me pude sacarlo. O sea, las dos cosas con los 6 años, sí, sí. ¿Y terminaste la carrera y te incorporaste al mundo laboral? ¿No hiciste ningún máster ni nada por el estilo? No, yo tenía muy claro que, bueno, ya ves que desde antes tenía muy claro que no quería seguir estudiando, que quería ir rápido. No, yo decidí no hacer ningún máster. Sí que eché un vistazo a ver qué había por si Ujú. algo me interesaba, pero tenía claro que ese no era el momento, porque yo lo que quería era otras cosas. Y mi primer negocio ya había salido durante la universidad. O sea, yo empecé con mi primer negocio cuando todavía estaba en la universidad. Y por lo tanto, cuando salí de ahí, antes de acabar, no sé si era el último año, que seguramente, tuve que decidir, ¿no? Si incorporarme al mundo laboral o incorporarme o optar por mi primer Ujú. negocio, ya que hasta ese momento era más proyecto que negocio, ¿no? Era más hobby que negocio. Y tuve la oportunidad de incorporarme en una gran televisión catalana, diría que es la más grande privada, digamos, aparte de la pública. Y tuve que tomar una decisión así un poco rápido porque entré en el proceso de selección y tuve que escoger, ¿no? Y escogí tirar por el emprendimiento, por el negocio que ya estábamos montando, por temas de libertad. Porque las televisiones, bueno, de los que sepan un poco cómo van, pues el tema de horarios, tema de flexibilidad, es muy complejo, ¿no? O sea, tú tienes un programa de televisión y es a esa hora y tienes que estar a esa hora, punto. Y cuando son la mayoría pues por la noche, por fines de semana, y hay muchas cosas, ¿no? Que tienes que estar ahí. Y la decisión fue eso, priorizar lo que más me gustaba, que seguramente era la televisión, la parte de atrás, detrás de Ajá. cámaras de la televisión, o la libertad. Y en ese momento tuve claro, me gustó mi proceso, ¿no? Pero tuve claro que quería esa libertad de emprender, de montármelo por mi cuenta. O sea que a pesar de salir seleccionado para, digámoslo así, entrar a trabajar en una empresa por cuenta Eh, ajena de lo que a ti te encantaba, elegiste el tema de emprendimiento.
Coméntanos, a ver. Sí, fue una semana difícil. Fue una semana difícil porque, claro, o sea, creo que fue justo una semana. Creo que el lunes tuve una entrevista de selección con esa televisión y fue un proceso de decidir, claro, las condiciones a nivel de sueldo por estar empezando. En ese momento yo lo veía bien, ahora seguramente no lo vería así, pero en ese momento estaban bien. Pero claro, ya eran las condiciones de trabajo de tardes, es decir, entrabas a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Que eso me suponía que cómo vuelvo hacia casa, porque en ese momento no tenía coche, que el tren ya cuadraba difícil. Que yo ya tenía medio decidido que nos íbamos a vivir con mi pareja a Girona, que es donde estoy ahora, que por lo tanto era más lejos de Barcelona, o sea que todavía estábamos lejos. Se iban sumando como varias cosas, ¿no? Que decían, bueno, me gusta lo que puedo hacer ahí, ¿no? Pero yo lo que quiero es vivir en libertad, hacer lo que quiera, ¿no? Un poco, también se complicaba el acabar los estudios, quedaba, aunque fuera solo un año, pues bueno, todo se iba complicando, Bueno, ¿no? Y en cambio la visión de decir, tengo mi propio negocio que está empezando, está funcionando, aunque no pueda ponerme ahora un gran sueldo, voy a ponerme un sueldo y voy a empezar, ¿no? Pues ahí estuvo un poco la decisión, ¿no? Y justo el día que tomé la decisión, me la acuerdo perfectamente, una mañana, ahí apuntando cosas y reflexionando, ¿no? Pensé, bueno, les vas a llamar diciendo que no, que ya no estás interesado, ¿no? Todavía no me habían hecho no me habían dicho que sí, ¿no? Y resultó que me llamaron antes ellos y me dijeron que sí. Y yo les dije, pues mira, justo hoy había decidido que no, que sería que no, ¿no? Que no me interesa, que por las condiciones ahora mismo prefiero otra cosa. Y fue curioso, ¿no? Porque me llamaron ellos para decirme que sí y yo les dije que no. Bueno, hablemos entonces de lo que empezaste ya después de los estudios, de tu emprendimiento, de tu proyecto. ¿En qué consistía tu proyecto? Pues sí, mira, sí, el primer negocio fue un negocio basado inicialmente en una red de blogs, es decir, teníamos blogs, grandes blogs que lo que priorizamos era crecer mucho, es decir, tener mucha audiencia y vender publicidad a nivel de banners, a nivel de afiliación, a contenido ¿Dónde? promocionado, bueno, todo el tipo de contenidos que se pagan, ¿no? Para aparecer en un blog. Ahí estaba con 3 socios más, éramos 4. Y fue como un conjunto de situaciones, lo que decíamos, de casualidades que se van coincidiendo, ¿no? Yo digo siempre que emprendí casi por casualidad, porque justo antes de esto que te contaba, ¿no? Fue como estuve en contacto con una persona que yo había colaborado con él, que conocía a otras personas, que no sabes, como las casualidades de la vida, ¿no? Ajá. Y empecé con unos socios que yo no conocía directamente de inicio, sino que me había puesto en contacto otra persona. Pues ahí, primero escribiendo en uno de esos blogs, luego coordinando, luego dirigiendo al equipo de coordinación. Y cuando llegó todo eso sin montar una SL todavía, ¿no? Y cuando llegó el momento de montar la SL, pues habían los 3 socios que lo habían empezado y yo que ya estaba dirigiendo y decidimos montar la SL directamente los 4, ¿no? Y por lo tanto, pues fue como emprender por casualidad, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre había tenido esa parte emprendedora, ¿no? Pero en ese momento fue como por casualidad. Y lo típico, cuando empiezas, pues no ves nada de dinero, incluso ahí como era generación de contenidos, pues antes priorizamos pagar a las personas que estaban escribiendo los contenidos, hasta que llegó ese día de la decisión que dije, vale, si digo que no a esta oferta, yo tengo que empezar a cobrar de mi negocio, ¿no? Porque si es solo un hobby, ¿no? Estoy rechazando una oferta laboral, pues que venga, ¿no? Y ahí es cuando hablé con mis socios y tomamos una decisión, me contraté a media jornada y ahí empezó, evidentemente, mucho menos dinero del que habría cobrado pues en ese otro Bien. negocio, en la televisión, digamos, pero ya fue como el paso a decir, esto va en serio, voy a trabajar en mi propio negocio, ya no es solo un proyecto, ya no es solo un hobby, sino que ya es mi trabajo. ¿Ese Y empezamos por ahí. proyecto sigue actualmente o Sí, 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 evolucionó. desapareció? No, evolucionó durante 10 años desde ese momento. Y yo lo vendí el año pasado, en 2022. Vendí mi parte a mis socios porque yo hace ya un par de años que luego ya Claro. empezamos, ¿no? Estoy con un nuevo negocio. Pues decidí hacer ese cambio. A lo largo de un año vi que realmente ese negocio ya no me interesaba tanto, pues llegué a un acuerdo con mis socios para vender toda esa parte. Pero sí, sigue, es un blog, se llama Diffusion y tienen, todavía digo tenemos, porque es muy mío, ¿no? Aunque ya no es mío, pero
pues blogs sobre todo tecnológicos, aunque hay otros, pues grandes blogs referentes a nivel de Android, como es Android for All, a nivel de videojuegos, como es Alfabeta Juega, a nivel de Apple y Padízate, pues hay blogs grandes, se mueven ahí, pues yo creo que en total más de 10 millones de usuarios al mes deben tener. Sí. Y bueno, son blogs muy potentes. Ahora mismo están casi con 30 personas contratadas. Así que la verdad, cuando yo lo dejé, unas 18, 20 o algo así, y hace ya, pues, con estos 2 años que llevo ya sin estar en el día a día del negocio, pues ya tienen bastantes más personas. Sí. ¿Y qué es lo que te hizo, aunque lo has nombrado así un poco por encima, pero amplíanos un poco el tema este? ¿Qué es lo que te hizo el coger y dejar la SL y Ujú, montarte tú por tu cuenta? ujú. Pues mira, fue como todo, conjunto de muchas condiciones, ¿no? A mí se me juntó que yo había sido padre por segunda vez, o sea, disponibilidad de tiempo, ¿no? No. Claro, ahí una empresa cuando estás con socios, pues conscientemente es como si trabajaras por cuenta ajena, ¿no? Aunque estés trabajando para ti, Sí. tú tienes tu jornada, tus 8 horas, que a veces son más o menos con su flexibilidad, pero estás como trabajando por cuenta ajena, ¿no? Aunque sea tu empresa. Y porque, claro, tienes que rendir cuentas con ese equipo de socios. Y se me juntó un poco el tema de la disponibilidad. Estábamos en el año de la pandemia, haber estado encerrado, quería tiempo, quería... Y yo siempre era una cosa que ya les había dicho a mis socios, que yo no estaría toda la vida ahí dentro, porque era un modelo que me gustaba, que estaba aprendiendo mucho, pero que yo quería probar otras cosas, ¿no? A nivel de emprendimiento. Y siempre he sido una persona súper inquieta, ¿no? Pues por probar otras cosas. Hace muchos años que tenía mi blog personal a nivel de productividad, que había aprendido muchas cosas de marketing, bueno, de otras cosas, ¿no? Y algún día sabía que querría hacer algo. Se me juntó todo, el tema de no tener suficiente tiempo, la pandemia me obligó, entre comillas, obligó no, Claro. pero teníamos el peque nació el 15 días antes del confinamiento, o sea, llevarlo a la guardería todavía era como lo alargamos tanto como podamos, se juntaron muchas cosas ahí y dije, ahora es el momento, ¿no? Prefiero ganar menos y bajar mucho el ritmo, ¿no? Y decir, bueno, voy a bajarlo al mínimo. Y en diciembre del 2020, ya para enero del 2021, ya tomé la decisión de salir de ahí. Bueno, acabamos de reestructurar un poco el equipo para suplir el trabajo que estaba yo haciendo ahí. Y hice el cambio y decidí, pues, mi idea era mantener cierto contacto con el negocio, seguir haciendo algunas cosas, pero la realidad es que luego no lo hice. O sea, sí que estaba en contacto con mis socios, evidentemente, pero no en el día a día del negocio. Así que por eso, pues, pasado un año decidimos Que que lo tuviste que mejor era pasar, porque venderlo. bueno, dentro de una sociedad, digámoslo así, tú eres trabajador, ¿no? O sea, como tú muy bien dices, es como si fuera por cuenta ajena, ¿no? Entonces Este, tuviste que pasar directamente como autónomo, ¿no? O ya eras autónomo ya dentro de era, la yo SL. ya era autónomo porque siempre realmente ya hacía algunas otras cositas con otros sitios. Yo he sido, por ejemplo, pues tutor en un programa de formación de Frank Stipion de Lifestyle al cuadrado. Sí. Hacía otras cosas, ¿no? Y por lo tanto ya era autónomo. Sí, o sea que Eh, estaba en la SL sí, sí, como socio, exacto. como trabajador y además Ujú. eras autónomo, Sí, 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 no a tiempo yo completo, pero que eras autónomo. sí, 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 ya seguía haciendo cosas. Lo que pasa es que yo tenía mi sueldo fijo que realmente venía del negocio, el que te da la tranquilidad, toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Y de repente eso ya no estaba, ¿no? Pero que bien, la verdad es que bien. Ese cambio, pues muy positivo por ganar ese tiempo, ¿no? De decir, más que ganar el tiempo es ganar la tranquilidad de decir, es que no tengo el compromiso, ¿no? Ahora yo dedico, ya no tengo ese compromiso que para mí Ujú. era como, no llego a cumplirlo porque no tengo suficiente tiempo. No, pues ahora es, bueno, vale, los ingresos son mucho menos, bueno, ya tengo ahorrado, ya tengo toda la situación Ahí, financiera pues saneada. ahí es Ujú. donde voy. O sea, pudiste dar el salto a hacer tu propio negocio Etcétera. independiente porque tenías ahorros, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo estuviste hasta que más o menos, digámoslo así, ya volviste a recuperar lo que podría ser un salario en condiciones y pudiendo hacer lo que te daba la gana? Porque claro, desde el primer momento en ningún emprendimiento. Eso es imposible. Para empezar un emprendimiento o tienes unos ahorros porque necesitas un tiempo de preparación, de formación y demás, o alguien te ayuda
con dinero o con apoyo, lo que sea. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que dejaste la SL hasta que ya, quitando los ahorros que los habías gastado, te fue rentable el proyecto? Mira, te cuento, yo entiendo que es algo que no es extrapolable, ¿no? Yo venía de un negocio, ¿no? Donde las cosas habían ido bastante bien, por lo tanto, pues yo tenía mi sueldo no muy grande, o sea, normalito, pero el negocio iba bien y por lo tanto emitíamos dividendos una vez al año, ¿no? Por lo tanto, yo de todo eso lo iba guardando porque sabía que vendría ese momento, ¿no? De dejarlo. Y por lo tanto los ahorros pues eran una cantidad importante, no te sé decir un número, pero para vivir más de un año tranquilamente con el sueldo de antes, digamos, ¿no? Y por lo tanto tenía una tranquilidad que muchas personas cuando emprenden no se pueden permitir, ¿no? Yo tuve esa facilidad y la agradezco mucho porque realmente es lo que me ha ayudado a poder sostenerlo bien, ¿no? ¿Cuándo empezó a ser rentable? Yo te diría que si entendemos rentabilidad por tener beneficio, mi negocio todavía no es rentable. ¿Pero por qué? Porque yo he tomado la decisión primero, de reinvertir todo, porque tengo esos ahorros todavía que me permiten seguir aumentando, ¿no? Y segundo, porque he priorizado muchísimo la formación. Yo en los últimos 3 años he invertido más de 30.000 euros en formación. Por lo tanto, todo lo que me va entrando del negocio, que ya empieza a ser bastante ahora, lo reinvierto casi todo. Ahora sí que es verdad que en este año ya mi objetivo ya es empezar a sacar el sueldo no de ahorros, sino del propio negocio, ¿no? Y de hecho, pues ya este mismo mes de enero que estamos grabando, pues la idea es que ya salga de ahí, ¿no? Que ya del propio beneficio del negocio salga el sueldo, ¿no? Pero bueno, siempre entendiendo que esas no son las circunstancias habituales, ¿no? Y que la mayoría de emprendedores no empiezan con esa ventaja, ¿no? Tampoco. Y en el otro negocio yo empecé con ventaja porque estaba estudiando en casa de mis padres, ¿no? O sea que al final, en ese sentido, todo el mundo habla de ¡ay, qué difícil lo tuve! No, yo no lo he tenido difícil. He tenido esa suerte, ¿no? Y lo cuento con toda tranquilidad del mundo, ¿no? No tenemos por qué tener ese viaje del héroe que me pasé tan mal y no sé qué. No, por suerte no ha sido así. Y muy contento de que no sea así, ¿no? Porque al final también es Aparte importante me imagino vivirlo bien. que tu pareja también trabaja, ¿tu pareja? ¿O solamente el ingreso que hay en tu casa, en vuestra casa, es el tuyo? Sí, no, mi pareja trabaja por cuenta ajena, sí que es verdad que desde que tenemos hijos con jornada reducida y por lo tanto pues se nota, pero no es problema, o sea que realmente... No, pero es un apoyo, siempre quieras y que tenemos no quieras, un apoyo. No, más que un apoyo, digamos, o sea, no es equitativo por el tema de la jornada reducida, pero sí que los ingresos son muy similares, bastante similares, sí. Perfecto. Bueno, lo que sí está claro es una cosa, aunque tú lo hayas tenido fácil, queda bien claro aquí que para emprender se tienen que tener e invertir 2 cosas, dinero y tiempo. Si tienes dinero, Clarísimo. el proceso puede ser más rápido si no te equivocas con el tema de la formación, porque lamentablemente el error que cometen muchas personas que pretenden entrar en este mundo es que se agarran a un clavo ardiendo, o sea, lo primero que encuentra, ahí van, y no investigan previamente para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo invertir eso. Entonces, con dinero puedes avanzar más rápido. Sin dinero necesitas mucho más tiempo, ¿no? Pero de todas formas hay que tener un respaldo, ¿no? Tú lo has tenido fácil, pero hay otros, como tú muy bien has dicho, que no lo tienen tan fácil, que no es un camino de rosas, pero siguen adelante porque hay otro factor que es la fuerza de voluntad, la constancia, ¿no? Y el estar ahí, pum, 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 decir, bueno, voy a conseguir esto, e independientemente de las piedras que pongan en el camino, las iré saltando, o si me caigo me levanto, pero yo voy a por esto. Esa es la base fundamental, ¿no? Y Totalmente. lógicamente, valer para ello, ¿no? Bueno, vamos entonces a entrar en el tema del proyecto, ¿eh? Comentemos el proyecto de Jordi, que como he dicho al principio está enfocado, digámoslo así, en cierta forma no, relacionado con ganar tiempo. Coméntanos primero el proyecto, a quién va enfocado y qué problemas resuelve. Háblanos de tu proyecto.
podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Perfecto. A mí, primero, destacar, yo no le llamaría proyecto. Yo cuando hablamos de proyecto ya empiezo a pensar como al principio, ¿no? Como mi hobby del principio, ¿no? Cuando ya es un sitio donde está enfocado a ganar Pero dinero. digo proyecto porque es cuando empieza, o sea, cuando empezaste Sí. el proyecto. Pero incluso para mí es cuestión de mentalidad. Si cualquier emprendedor empieza a hablarle de proyecto a lo que hace, es como, bueno, es un proyectito, Claro. ¿no? Es como pequeñito, un hobby, que, ¿no? Es un negocio. Aunque no ganes Sí, es dinero un negocio, todavía, está claro. es un negocio, ¿no? Y me gusta remarcarlo porque para mí es importante, ¿no? Porque es como mentalidad. Es decir, vas con la idea de esto, aunque ahora no me dé dinero o poco, ¿no? Porque eso es mentalidad. Pues mira, yo emprendí hace un par de años Delega tu negocio, que es un negocio especializado en ayudarte a delegar. ¿A delegar qué significa? Pues incorporar equipo en tu negocio, negocios que ya funcionan, emprendedores digitales habitualmente, ¿no? Pues que ya está funcionando el negocio, que ya tiene una facturación pues relativamente alta y que pueden asumir, delegar dentro de su equipo, pues para reducir pues incluso hasta un 80% el tiempo que le están dedicando al negocio, para que ese tiempo lo ganen para la parte estratégica, ¿no? Para dedicarse a pensar, a planificar, a crecer, y evidentemente a otras cosas, a su vida, a nivel personal, familiar, ¿no? Pero sobre todo para pensar, porque al final yo lo que he detectado es que muchos emprendedores, cuando les va bien, se quedan en esa rueda, ¿no? De seguir haciendo el día a día, la entrega de producto o servicio, ¿no? Y lo que necesitamos para seguir escalando un negocio es entender bien cuáles son esas necesidades del negocio y nos falta tiempo, ¿no? Y a eso es lo que ayudamos en Delega tu negocio. Es que es una cosa que lamentablemente, no voy a decir la gran mayoría de emprendedores, aunque yo sé que es así, pero muchos de los emprendedores no saben hacer, por un lado, otros no se atreven a hacerlo porque se piensan que solo ellos hacen eso bien y que, o sea, el delegar es muy difícil y pocos emprendedores saben hacerlo. Sí, a ver, yo creo que es la suma de muchas cosas. Sobre todo es esa mentalidad, ¿no? Del creer que lo voy a hacer mejor que nadie o me va a llevar más tiempo delegar lo que hacerlo yo, ¿no? Todas las cosas que pensamos y que hasta que no encontramos la forma de cuadrarlo todo bien, pues nos rompemos esas creencias, ¿no? Y al final va muy por ahí. Yo sé de muchas personas que lo prueban, no les va bien y por lo tanto ya se les queda como eso de delegar, no, ¿sabes? O, ¿para qué? ¿No? Incluso hay personas que asumen que delegar supone gestionar ese equipo y por lo tanto van a perder libertad. Eso no tiene por qué ser verdad, ¿no? Se puede montar un equipo que no dependa de ti. Pero bueno, yo Hay creo muchas cosas. que eso pasa precisamente por lo mismo que pasa en los negocios o en los emprendimientos, porque no sigues las pautas o no haces lo que tienes que hacer de la forma que tienes que hacerlo. Como estás cerrado por mente, digámoslo así, ¿no? Como tienes una idea fija, aunque otra persona te dé la solución para que tú puedas tener un negocio escalable, porque si tú llevas un negocio solo, ese negocio, por ejemplo, lo más típico, ¿no? Diseño de sitios web. A ver, diseño de sitios web, tú puedes hacer a lo mejor un número determinado de páginas web a la semana o al mes, pero el día tiene 24 horas, ¿no? Y no solamente se trata de ya hoy en día de diseñar la web, es que tienes que hacer los textos. Entonces, claro, este tipo de negocio, para que sea escalable, tú tienes que delegar trabajo. Cuando empiezas, sí, lo haces tú todo. Pero si quieres tener un negocio escalable, es decir, rentable económicamente, o delegas o te quedas ahí atascado como una moto. Incluso se da casos de personas que abandonan. Entonces, es muy difícil saber delegar. O sea, que la labor que tú realizas, bueno, tú y otros compañeros, ahora hablaremos, ¿no? Es muy importante. Pero hay personas que están tan cerradas en banda que a pesar de que se gastan el dinero en eso, como son cabezas cuadradas, pues no lo hacen y se quedan ahí estancados. Eso lamentablemente es muy malo, pero existe esto. Lamentablemente existe. Y tú te habrás encontrado infinidad de casos así, ¿no? Sí, a ver, también es verdad que cuando llegan a mí es que ya están predispuestos, ¿no? Porque nadie pagaría para que le ayuden a delegar. Bueno, no te creas, ¿eh?
No te No, creas. sí, la predisposición está ahí, porque al final, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Más bien yo lo que me encuentro son esas personas que se quedan atrás, que dicen, no, esto no es para mí, ¿no? Es que no lo ven, ¿no? Que realmente dicen, no, yo sigo como freelance, voy haciendo y se acabó. Bueno, pues hay un siguiente paso que tienes que escoger si quieres darlo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? La mayoría de emprendedores emprenden por esa libertad, ¿no? Un Claro. freelance no tiene libertad. O sea, un freelance, si gana dinero, no tiene libertad. O le falta el dinero, le falta el trabajo, o luego la libertad que sea, ¿no? O si tiene trabajo, realmente no es libre. Porque no conozco a un freelance ganando muy bien, ¿no? Como tal, freelance, sin equipo, que solo hace todo, No, 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 ¿no? yo tampoco conozco a nadie que Claro. el freelance que gane dinero, no voy a decir que sea millonario, ya no voy a entrar en el tema este, ¿no? Pero si quieres ganar dinero de verdad, tu negocio tiene que ser escalable, sea del tipo que sea. Todos los negocios, que eso hay gente que no lo entiende, todos los negocios son escalables, ¿no? Porque yo he puesto uno que es muy difícil, el tema de crear sitios web o diseñar sitios web, ¿no? Eso es escalable y mira que es difícil, ¿no? No sé, escribir el negocio de escritura, el negocio, cualquier negocio, bueno, de momento ya te digo, no sé, yo no conozco ningún negocio que no sea escalable. Incluso las consultorías o los mentores o los coaches, su negocio puede ser escalable, porque, Sí, sí, sí. repito, el día solo tiene 24 horas y un buen mentor o un buen coach o cualquier persona que haga consultorías, eh, a ver, el buen profesional tienen que ser consultorías uno a uno. O sea, eso de masivamente, a ver, para ayudar a una persona tienes que conocerla y para conocerla tienes que tratarla. Vale, podrás tratar a 10 o 15 a la vez, pero más no. Miles, como se venden por ahí algunos, no, no, es imposible. Salvo que tú hayas montado un negocio escalable y tengas detrás un equipo que haga lo mismo que tú haces, ¿eh? Y en momentos determinados, si tienes que intervenir tú, intervienes. Por eso digo que todos los Claro. negocios son escalables. Bueno, no sé si tú pensarás lo mismo. Sí, sí, ahí está. Es el hecho de entender muy bien dónde tienes que estar tú, ¿no? Es decir, para mí sí que un negocio de mentoría puede llegar a centenares o miles de personas, siempre y cuando tú tengas muy claro dónde tienes que estar y dónde no, ¿no? Es decir, Claro, esas personas ya no te están comprando a ti, están comprando tu método, tu tu sistema, método. la forma de trabajar, ¿no? Y por lo tanto tienes que saber dónde tienes que estar, dónde tienes que estar, o Bueno, te están con comprando qué forma. a ti en el sentido de que las personas hoy en día ya y cada vez más confiamos en las personas. Entonces, como la cara del negocio eres tú, ¿no? Compran eso porque eres tú y si tú eres bueno, como dice el refrán, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. Lo que tú tengas alrededor tuyo va a ser como tú. Eso está clarísimo. O sea, Claro, sí, 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 te compran a ti, pero sabiendo que tú transmites que hay algo detrás, ¿no? Ese método, esa metodología, esa forma de trabajar, que aunque tú no estés delante directamente de esa persona, sabes que se está siguiendo lo que tú has definido, lo que a ti te ha funcionado, lo que exacto. te has validado, ¿no? Y por lo tanto, mentorías uno a uno no es necesario, pero hay que ver cómo se conocen a esas personas, sus particularidades, cómo funciona, ¿no? Y cómo escalar eso, ¿no? No tienes por qué estar uno a uno con las personas para que realmente haya una transformación real de ese negocio, de esa persona, ¿no? Lo que sí que tiene que estar muy validado. Vas empezando un negocio, tienes que empezar uno a uno, ¿no? Pero cuando vas escalando, es que validar qué es lo que necesitan en cada punto, que quede muy claro y saber entrar. Aquí sí que me necesitan. Aquí estoy, No, ¿no? y Pero además ¿dónde no se me necesitan, no? yo he comprobado, por ejemplo, que las consultorías, las mentorías, las grupales son, aprendes más y son más efectivas que las individuales, por una cosa, ya digo, no muy numerosos, ¿no? O sea, 10 15 personas, 20 bueno, cada uno conoce sus límites, ¿no? Pero que son muy efectivas por una cosa muy sencilla, porque resulta que 40 ojos o 40 cerebros ven más que uno solo. Es decir, yo puedo tener una duda o no saber cómo salir de algo en un momento determinado, pero como hay 15 personas más, esas personas seguro que la duda, el problema, aquello que no saben,
es distinto a lo que a mí en ese momento me está pasando, con lo cual también aprendo de ellos, ¿no? Por eso digo que es Sí, sí, muy, sí. muy rentable y está muy bien por eso, ¿no? Porque el buen Eh, profesional está ahí no para solucionarte ese problema, sino para llevarte por el camino para que tú lo soluciones. Si eh, hay varias personas, ¿no? Tú vas a avanzar a aprender más rápido, porque esas personas van a tener unos problemas que tú no tienes en ese momento, pero que vas a tener, y viceversa, ¿no? Es muy bueno. Totalmente, sí, 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 porque al final la potencia de ese grupo lo que te hace es potenciarte, ¿no? De eso, lo que decías, las dificultades que vendrán más No caminar adelante, solo también, que eso es claro, fundamental. sí, 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 y acabas incluso aprendiendo de esas personas que están empezando, que tú ya pasaste por ahí, pero ahora lo ves desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y por lo tanto todo eso te da herramientas, te da el conocimiento y las capacidades, ¿no? De seguir evolucionando dentro del tipo de programa donde estés apuntado, sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque claro, Jordi Sánchez ayuda a, a que puedas organizar tu tiempo, te va a ayudar en tu negocio, ¿no? Para que ese tiempo, bueno, lo puedas dedicar a pensar, como él dice, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pero claro, no eres tú la única persona, Jordi, como sabes de sobra, ¿no? Porque en Internet y en los negocios online y los negocios por Internet está todo inventado, ¿no? Entonces, no eres tú la única persona que tiene esta especialidad. Pero sí que me gustaría que explicaras un poco qué es lo que te diferencia a ti del resto de compañeros, que lo sabrás porque lógicamente te lo dicen tus clientes, ¿no? ¿Qué es eso que hace que te elijan a ti y no a otro compañero o compañera para que le ayudes a ganar ese tiempo que necesitan para la parte estratégica? Sí, a ver, yo me encuentro mucho personas que están intentando delegar, que ya tienen sus mentores, ¿no? Al final, sus mentores de negocio como tal. Yo no me defino como mentor de negocio porque yo no entro en la parte... Claro que tengo mis conocimientos y puedo aportarlos, pero mi especialidad no es ni vender, ni marketing, ni... Lo conozco, pero lo mío es ayudar. Yo me defino como ayudo a que trabajes menos, ¿no? A que dediques, a que hagas menos cosas. Y eso es más importante, ¿no? Porque Sí. puedes impactar todavía mejor en la vida de los clientes. Por lo tanto, un poco las alternativas que hay ahí, hay pocas personas especializadas, tal y como lo hago yo, digamos. La mayoría que hace, pues empezar a delegar como puede, ¿no? Empieza, pues, contrata a un asistente virtual, o un project manager, o incluso a alguien en prácticas, ¿no? Y esa para mí no es la solución, porque luego lo que nos pasa ahí es que lo que encontramos es, lo probamos y no nos funciona y empezamos a tener esa reticencia a formar equipo, reticencia a delegar, a tener esas personas, ¿no? Porque muchas veces para mí es como, las personas son profesionales, o sea, no es el problema la persona que has contratado, sino es cómo encaja todo eso, ¿no? Cómo encaja a nivel organizativo, cómo encaja a nivel de sistemas, de documentación, de cómo encaja dentro de los valores de tus valores o de tu negocio. Y por lo tanto eso es lo que falta, ¿no? Y eso es lo que yo aporto sobre todo a mis clientes, ¿no? Entender cuál es el paso a paso exacto que debes dar. De hecho, yo en mi metodología de trabajo, el delegar es el último punto, ¿no? Es como, ya estamos acabando, venga, vamos a delegar, ¿no? Pero antes hay que hablar de herramientas, de documentación, de sistemas, de cómo cuadra todo eso, de entender qué necesitas, porque delegar no es eso, no es cogerte a un asistente virtual y venga, hazme esto, esto y esto. Va mucho más allá, ¿no? Es delegar, es muy fácil. Lo que cuesta es tener el negocio preparado para, ¿no? El negocio preparado para que eso vaya bien. Delegar es decir, mira, hazme esto, ¿no? Pero, Delegar es tener una secretaria o un secretario. claro, delegar es tener a alguien que le digas, venga, haz esto y esto y esto. Eso Eso es no la es parte delegar, fácil. Eso es la eso es parte tener fácil. eso es tener a una persona un becario, para que nos entendamos. Bueno, pero sí, sí, pero al final es eso. Para mí es todo lo que viene antes, ¿no? De tener el negocio bien claro, tus valores, qué es lo que priorizas, dónde tienes que estar tú, ¿no? ¿Por qué quieres delegar unas cosas y otras no? La parte de mentalidad, es decir, esto que no quieres delegar, ¿es porque no lo quieres delegarlo, porque te da miedo o porque crees que no vas a poder? No, es toda esa parte de mentalidad súper importante, ¿no? De autoconocimiento para saber
es si realmente lo estás haciendo desde el miedo, ¿no? O porque realmente eso es lo que quieres hacer, ¿no? Eso no quiero delegarle porque eso es lo que quiero, perfecto. ¿Vale? Pero que no sea desde el miedo, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Eso es todo lo que trabajamos, ¿no? Y por lo tanto es todo lo que hay detrás de delegar y de la estructura de negocio es lo que te sirve luego para que sí que funcione ese proceso de incorporación de personas en el equipo. Y en eso es en lo que más me diferencio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a focalizarnos en tener tu negocio bien para que el proceso de delegar funcione, ¿no? Y eso, la mayoría de otros profesionales que yo he visto, pues hacen como pinceladas, ¿no? Hay el profesional que te ayuda mucho con los sistemas, ¿no? El profesional que te ayuda mucho con la organización. O el profesional que lo único que te hace es, venga, te busco a la persona y te la meto, ¿no? Pues yo busqué un poco ese punto donde encajar todo esto para que realmente luego el proceso de incorporación y de delegar funcione. Perfecto. Bueno, ahora ya vamos a la parte de promoción, ¿no? Tu sitio web delega... bueno, Sí. dinos tu sitio web, cómo contactar contigo, si estás en redes sociales o qué redes sociales trabajas, ¿no? Y demás. Así que es el momento de promocionar un poco ya a Jordi Sánchez, pero como el profesional que eres. Adelante. Pues mira, la web principal es delegatunegocio.com, ¿vale? Ahí encontrarán 4 pinceladas sobre lo que hacemos. Realmente lo más interesante si quieren es equiposproactivos.com, donde tengo 20 entrevistas grabadas a profesionales del sector online, digamos en general, donde te ayudan, pues, o te cuentan su experiencia de cómo fue el proceso de delegar, o te ayudan en cosas concretas respecto a delegar, ¿no? Ahí esas entrevistas es interesante. Y si no, también tienen un test de autodiagnóstico, ¿no? Con algunas preguntitas, saber en qué punto estás y cuál debería ser tu siguiente paso, ¿no? A ver si ya tienes el negocio bien validado o no, en qué punto de consolidación del negocio estás, bueno, en qué punto del negocio estás. Y ahí yo les ofrezco unas respuestas, pues, para que sepan un poco el siguiente paso. Y a partir de ahí, redes estoy sobre todo en Instagram y en LinkedIn, básicamente, pues, bueno, donde me muevo, estoy en otras redes, en Twitter, participando y tal, pero tienen una estrategia de contenidos detrás. Pero sobre todo si quieren, pues, más valor y más cosas concretas en Instagram y en LinkedIn. Perfecto. Bueno, una cosa, a ver, debido a mi valoración personal, ¿no? Bueno, Con respecto a lo que es tu negocio, ¿no? Y cómo llegar a más emprendedores y demás, no te falta dos cosas. Es, a ver, repito, es mi opinión, mi valoración, y no es que yo quiera forzarte absolutamente en nada, ¿no? Instagram está muy bien como red social, pero ahí la cosa es, ahora está, ahora desaparece, ¿no? Vídeo, pero ahora está, ahora desaparece. No te va a faltar el que no tengas un canal de YouTube y el que no tengas un podcast. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas tú de este tema? ¿O es que no te llega el tiempo? Te no, estoy no, poniendo no un es... poco de la espada en la pared porque, bueno, yo soy un fanático del inbound marketing, ¿no? Y sé de sobra que no es exclusivamente el tema de tener un sitio web, estar ahí y, bueno, vale, voy ahí a Instagram, en LinkedIn estoy y voy que me conozcan un poco y demás. O sea, hay que darse a conocer como persona, entregar valor, pero en todo momento siendo uno mismo el que está ahí, como estás ahora, no con escrito o con una cosita de segundos. Coméntame a ver qué piensas de esto que te acabo de decir. Sí, hace unos años te hubiera dicho exactamente lo mismo, pero ahora no. Te cuento por qué. Yo creo que cada negocio tiene que ver cuál es su canal o sus Ujú. canales, ¿no? Y mis canales han sido siempre, desde que estoy con este negocio, el uno a uno. Es decir, las referencias, el hablar con personas, el estar uno a uno, no, pero en comunidades relativamente pequeñas que te vas conociendo. Y por lo tanto, pues desde ese momento que vi mis clientes llegan por ahí, pues he apostado por eso, ¿no? Por lo tanto, yo a nivel de generación de contenidos, evidentemente en Instagram, en LinkedIn genero cosas, ¿no? Pero tengo mi newsletter, por lo tanto, o sea, si se suscriben al congreso, si se suscriben al test, pues bueno, van a parar a la newsletter, ¿no?
pero mi canal más abierto es participar en otros sitios, ¿no? Pues como esta entrevista que estamos haciendo, acostumbro a hacer tantas como puedo a nivel de podcasting, a nivel, bueno, entrevistas, o hacer formaciones en otros programas de personas donde podría ver mi perfil, moverme en ese sentido, ¿no? Y por ese motivo he priorizado esto. Claro, mi negocio hasta hace pocos meses estaba en una fase de no digo validación, porque ya estaba validado, ¿no? Pero sí de todavía de expansión todavía, ¿no? No en una fase de escalada, ¿no? Como quizá ya estoy más ahora, donde ya empiezo pues en temas de publicidad, en otras cosas, ¿no? Pero por lo tanto tenía que priorizar, ¿no? En ese momento mi prioridad era que la gente me pueda seguir en algún sitio, en ese caso la newsletter y redes, ¿no? La web está descuidada, súper sencilla, no hay nada especial, es sencillamente para que me vean, ¿no? Para tener una referencia. Y realmente la adquisición de clientes es directamente eso, referencias uno a uno, comunidades, moverse, ¿no? O personas que me han visto en un podcast, que me han visto en una formación, y por lo tanto esa prioridad. ¿Por qué? Porque meterte en un podcast o en un YouTube es una cosa a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto yo sé que algún día es muy probable que me meta, no sé en qué formato todavía, pero como es una cosa a largo plazo, para mí en los inicios de un negocio no tiene sentido. Tiene sentido cuando ya estás vendiendo, teniendo clientes. Podría llegar a tener sentido para mí este año, quizá, ¿no? Pero no en los 2 primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso. O sea, es una estrategia que yo sé que puedo estar medio año y no ver unos resultados concretos. De decir, ay, es que me encontraron por el podcast y me contrataron. Bueno, quizás necesitas un año, necesitas incluso más, ¿no? Por lo tanto, para mí es una estrategia que tiene sentido cuando tú ya tienes el negocio validado, funcionando, tienes clientes de otros sitios fáciles, o sea, fáciles, más rápidos, digamos. Ahora sí, ahora puede tener sentido decir, venga, una estrategia a largo plazo para que dentro de 2 años, yo qué sé, me conozca muchísima gente por el podcast o por el YouTube. Por lo tanto, para mí esa es la transición lógica, no empezar a que contenidos y no llegan los clientes, ¿no? Sino es busca clientes, asienta bien el negocio, consolídalo y luego los contenidos te sirven a largo plazo. Perfecto. Bueno, te he hecho esta pregunta por el tema de demostrar algo que hay que hacer. O sea, las redes sociales están muy bien, pero no son para vender. O sea, las redes sociales son una herramienta que se tiene que utilizar en bien de uno y no depender de ellas para obtener clientes o realizar una venta. Tú tienes que vender en aquel sitio que tú eres el dueño, que tú controlas, es decir, en tu sitio web. Entonces, ¿en qué redes sociales hay que estar? Bueno, como muy bien ha dicho Jordi al principio, bueno, está en todas, ¿no? Pero tú tienes que saber quién es tu cliente ideal y en dónde está ese cliente ideal interactuando o teniendo actividad. En el caso del negocio de Jordi, ese sitio es LinkedIn. LinkedIn mal utilizado o mal aprovechado por parte de la gran mayoría de emprendedores. Desde que yo empecé en esto y desde que vi lo que era LinkedIn, no me canso de decirlo. El emprendedor, cualquier negocio que tenga, tiene que estar presente en LinkedIn, porque ahí es donde están los profesionales, ¿no? Que me guste o no me guste el camino que está tomando ahora LinkedIn, eso es otra historia. Pero sigue siendo LinkedIn. Esto pasa igual que YouTube, ¿no? Y que cualquier red social. O sea, yo tengo un canal de YouTube. Yo cada semana, a pesar de ser una especialización, un micro nicho, lo que yo hago con esto, cada semana subo de suscriptores. Pero y constantemente YouTube está evolucionando, está cambiando. ¿Por qué yo sigo teniendo suscriptores? Muy fácil, porque le doy a YouTube lo que quiere. YouTube, desde sus inicios, tiene unos cimientos y eso no ha cambiado. Pues yo le doy a eso y ahí estoy, ¿no? Con el podcast pasa lo mismo. Con el contenido que yo entrego pasa lo mismo. Entonces, la elección de Jordi es la adecuada porque se dirige a emprendedores. En cierta forma, son pequeños empresarios, o deberían de ser pequeños empresarios.
aunque muchos Sí, no tienen, todavía no se consideran empresarios ellos, porque pero no sí lo son. tienen la formación que hay que tener, que esa es otra cosa, para ser empresario. Porque si tú quieres hacer escalar tu negocio, tienes que tener una formación como empresario, por narices. Porque es que si no, no vas a saber llevar a la gente en la que tú estás delegando. Te va a dar miedo, te va a asustar. O sea, una cosa es empezar y otra cosa es ir poco a poco escalando. No hay que precipitarse, pero el sitio idóneo para eso, la red social indicada para ello es LinkedIn. O sea, vosotros tener siempre bien claro, a ver, ¿dónde está mi cliente ideal? Nadie está en todas partes a la vez. Y quien está en todas partes a la vez es porque le han vendido la moto. Y muchos de ellos es que no tienen ni sitio web. No. Dedícate a esto, ¿no? Y Jordi ha hecho la elección correcta. LinkedIn es el sitio ideal para su negocio, para darse a conocer. Y está utilizando la herramienta adecuada. En este caso, por ejemplo, pues esta. Yo soy una herramienta para que las personas conozcan a Jordi como tal, pero es que a la vez también la parte final ha sido esta, conocerla como profesional. Entonces se está ganando la confianza de los demás porque da la cara. No hay que tener miedo a dar la cara. Eso es lo importante. Claro. Estar Sí. en todas partes ahí, pero dando la cara. No simplemente texto y un texto de puta madre, perdón la expresión, escrito por un copy. No. Tienes que ser tú mismo, natural, como por ejemplo es Jordi o todos mis invitados. Bueno, vamos ya a la parte final. Vamos a despedirnos con lo que quiero en esta parte. Es que te voy a volver a poner a ti en pantalla. Es que primero, si quieres decir algo que se te haya quedado ahí en el tintero, que tengas ganas de decirlo y además que des consejos para estas personas que están ahí todavía atascados y que no les da miedo, emprendedores, les da miedo el delegar. Así que, Jordi, bueno, vamos ya al final y luego ya despídete de las personas que que nos estén escuchando o que nos estén viendo. Así que adelante, Jordi. Muy bien, a ver, cosas por hablar, podríamos aquí hablar mucho. Tendremos quizá en esta última pregunta, ¿no? De cómo dar el paso. Si da miedo, lo primero es preguntarse por qué. O sea, ¿por qué da miedo, no? Yo he tenido clientes, pues el miedo es que ya lo he probado 2 o 3 veces y no me ha funcionado, pues bueno, vamos a ver por qué no ha funcionado, ¿no? O el miedo es que quiero ser muy libre y creo que tener a alguien en el equipo me va a quitar porque voy a tener que estarlo gestionando. Bueno, vale, pues ¿qué significa eso y por qué puedes ser libre o gracias a tener equipo puedes ser más libre, ¿no? Bueno, ¿dónde está ese miedo? ¿Dónde está esa creencia que nos está impidiendo hacer eso? Y luego seguir un paso a paso, ¿no? Para mí el paso a paso, bueno, hemos comentado un poco por encima, ¿no? Pero a nivel de organización, herramientas, a nivel de tener claro qué haces en el negocio con los sistemas y la documentación, o sea, seguir un paso a paso antes de meterte de lleno en la persona, ¿no? Porque si no, pues es complicado coger a alguna persona que pasa por ahí, aunque te parezca la mejor del mundo, ¿no? Si tú no tienes el negocio preparado, pues es más difícil, ¿no? Y por lo tanto, para mí la parte de mentalidad es clave, es decir, ¿por qué no lo estás haciendo si ya es el momento? Si es que es el momento, tienes que ver si es el momento, ¿eh? Pero ¿por qué no? Y luego hacer un proceso paso a paso que te permita llegar ahí. Yo creo que eso es lo básico. Perfecto. Pues Jordi, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por contarnos tu historia en este corto tiempo. Y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarlo, ¿no? En delegatunegocio.com. Ahí encontraréis toda la información sobre él. Y ahora ya, pues simplemente, como siempre digo, dirigirme a vosotros para deciros que os espero la próxima semana con un nuevo invitado o invitada y que no faltéis, porque paso lista. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues bien, esta ha sido la charla que mantuve con Jordi Sánchez, que ha servido para que lo conozcas mejor a partir de hoy, como persona, pero también como emprendedor y profesional. El próximo episodio va a ser especial, ya que es el número 200 y no te lo puedes perder,
te vas a poder llevar un gran premio que te va a servir de mucha ayuda para tu proyecto online. Hazme caso, no te lo pierdas. Mientras, quiero pedirte que te suscribas a mi lista en emarketersocial.info/gratis, a mi canal de YouTube eMarketer Social, que me dejes tus 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify, así como tu comentario y me gusta en iVoox. También quiero recordarte que si necesitas mi ayuda, no dudes en contactarme al correo tony@tonyherrera.com. Ahora, antes de despedirme, el decirte que si accedes ahora a emarketersocial.info SiteGround y contratas tu plan de hosting, obtienes un descuento de mínimo el 60%. Podcast y videopodcast eMarketer Social están patrocinados por SiteGround. Y para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado, escuchando o viendo este podcast, y espero que lo sigáis todas las semanas. Muchas gracias y recuerda, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes, no faltes, porque paso lista. Adiós. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.